Todo lo que vas a escuchar en este audio está totalmente documentado, tiene fuente, nombre y tiene fecha. Los datos vienen de Cortes Federales de Estados Unidos, del CONADET, del Comité por la Libre Expresión, Inside Crime, de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, de Wikileaks y de medios hondureños verificados. La idea es simple, que quien escuche esto vaya a investigar por su cuenta. No te pido que me creas a mí, te pido que busques los nombres. Voy a hablar de algo que en Honduras está siendo silenciado, fragmentado, enterrado entre el ruido político y los sermones del domingo. Y lo voy a hacer sin proteger a nadie, sin importar el partido, sin importar si el nombre que suena te cae bien o te cae mal. Porque lo que voy a leer hoy no es opinión, es historia, es registro, es lo que pasó. Y lo que está pasando ahora mismo se llama la trama y empieza mucho antes de lo que la mayoría cree. Parte 1. El origen. Honduras como el trampolín. Los años 80. Tegucigalpa, 12 de enero de 1945. Nace Juan Ramón Mata Ballesteros. Para los años 70 ya era uno de los hombres más buscados por la DEA, la agencia antidroga de Estados Unidos. No porque fuera un narquillo de barrio, sino porque fue el arquitecto de algo que cambió la historia del narcotráfico mundial. La conexión entre el cártel de Medellín de Pablo Escobar, el cártel de Guadalajara de Miguel Ángel Félix Gallardo y el mercado de cocaína en Estados Unidos. Él fue el puente, Honduras fue el trampolín. Más del 60% de la cocaína que entraba a Estados Unidos en esa época pasaba por rutas que él controlaba a través de su aerolínea que se llamaba Setco. Transportaba cocaína desde Colombia hacia Honduras y de ahí al norte. Pero hay un detalle que mucha gente no sabe y que explica por qué pudo operar con tanta libertad durante tanto tiempo. Esa misma aerolínea también transportaba armas a los contras en Nicaragua, con la colaboración de la CIA. Eso lo dice una protección que el dinero solo no puede comprar. Cuando la oficina de la DEA en Tegucigalpa empezó a moverse contra él en 1983, la oficina fue cerrada, así de simple, así de claro. ¿Y quiénes lo protegían en Honduras? Documentos presentados ante el Congreso de Estados Unidos en 1988 mencionan al ministro de Defensa, al director de inteligencia militar, al jefe de la Armada, al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, al exdirector de la Escuela de Mando Militar y al jefe de la policía. Busquen eso, está en el registro del Congreso de Estados Unidos, audiencia de marzo de 1988. Esto no fue el narco infiltrado al Estado, esto fue el Estado abriéndole la puerta al narco. En abril de 1988 lo capturaron sin orden judicial hondureña y sin proceso legal. Comandos especiales lo sacaron de su casa en la colonia Los Ángeles de Comayagüela y lo entregaron directamente a Estados Unidos. Ni siquiera pasó por un juez hondureño. La reacción en el país fue furiosa. Parte del consulado estadounidense fue incendiado. Había hondureños, muchos hondureños, que lo veían como un benefactor, como un hombre del pueblo. Había ofrecido pagar la deuda externa de Honduras, regalaba comida y dinero en los barrios pobres. Así funciona el narco cuando lleva décadas comprando lealtades y voluntades. Mata se fue preso, murió en octubre del 2025 en una cárcel de los Estados Unidos a los 80 años. Pero lo que él construyó no se fue con él. Las pistas clandestinas quedaron, las rutas quedaron, los militares y policías coludidos quedaron, y la cultura de impunidad, esa que dice que el poder protege al que paga, quedó sembrada en las instituciones hondureñas.
El vacío que dejó Mata, alguien lo iba a llenar. Parte 2. La herencia. Los cachiros y el narco y el estado narco 1990 al 2009. Tocó a Colón. Ahí empieza la siguiente etapa. Los hermanos Rivera Maradiaga, Tevis, Leonel y Javier comenzaron robando ganado, cosas de aldea, peleas de cantina, disputas de territorio entre delincuentes menores. Pero tenían algo que la mayoría no tenía: ambición sin límites y la capacidad de ver la oportunidad donde otros solo veían caos. Para los años 2000 ya eran uno de los grupos de narcotráfico más poderosos de Honduras, con un patrimonio neto cercano a los $1.000 millones. Según la organización de investigación Inside Crime. En 2013, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos los designó como organización criminal transnacional. Documentos oficiales señalan que controlaban el 90% de las pistas clandestinas de aterrizaje en Honduras. Movían cocaína del cártel de Sinaloa. Tenían militares y policías a su servicio en los departamentos de Colón y Atlántida. Tenían políticos en su nómina. Y aquí viene lo que Honduras necesita escuchar y no quiere, de todos los partidos. Necesitaban algo más que dinero. Necesitaban impunidad institucional. Y para eso necesitaban llegar hasta arriba, hasta la presidencia, hasta el Congreso, hasta los tribunales. Y llegaron. En 2009 ocurre el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya. Honduras entra en caos político. Mientras los partidos se pelean por el poder, los cachiros aprovechan. Las drogas fluyen más libremente que nunca a través del territorio. Ese mismo año 2009, mientras Porfirio Lobo Sosa se postulaba para presidente, los cachiros empezaron a pagarle. El Departamento de Justicia de Estados Unidos documentó más de $500,000 en sobornos a cambio de protección política, de evitar extradiciones a Estados Unidos y de contratos del gobierno hondureño para las empresas fachada que usaban para lavar dinero. Una empresa llamada Inrimar, cuyos propietarios eran los propios Rivera Maradiaga, recibió más de docenas de contratos del gobierno de Lobo en sus primeros 5 meses de existencia. Casi $2.7 millones en contratos públicos a narcos. El hijo de Porfirio Lobo, Fabio Lobo, que había sido juez penal en Honduras, se convirtió en el enlace directo con el cártel. En 2012, él mismo acompañó personalmente 2 cargamentos de cocaína, 1 tonelada y 400 kilogramos en total en Olancho. Llevó militares hondureños armados como escolta. Fabio Lobo fue condenado en 2017 a 24 años de prisión en Nueva York. La jueza federal Lorna Schofield le dijo en su cara que usó sus conexiones y alta clase social para facilitar un fuerte apoyo del gobierno a una gran organización de tráfico de droga. En el juicio contra Juan Orlando Hernández, en 2024, Fabio Lobo declaró bajo juramento que su padre Porfirio Lobo Sosa recibió dinero del narco para su campaña a cambio de protección y admitió que cuando se declaró culpable la primera vez mintió para proteger a su papá. Porfirio Lobo nunca fue tocado por la justicia hondureña, sigue libre. Busque en Caso Fabio Lobo, Corte del Distrito Sur de Nueva York, 2017, está público. Ahora, los cachiros no solo compraron el Partido Nacional, y aquí tiene algo que mucha gente en el Partido Libre no quiere escuchar, pero está grabado, literalmente grabado. Los propios hermanos Rivera Maradiaga tenían el hábito de grabar sus reuniones con cámara oculta, como seguro de vida, como evidencia. En septiembre de 2024, la plataforma de investigación Inside Crime
publicó un video de 34 minutos grabado en 2013. En él aparece Carlos Zelaya, hermano del expresidente Manuel Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, reunido con David Leonel Rivera y otros narcos. En esa reunión se negocia más de $500,000 del narco, la mitad para la campaña presidencial de Xiomara Castro en 2013, la otra mitad para el comandante. Así le llaman a Manuel Zelaya dentro del partido. Carlos Zelaya admitió públicamente haber asistido a esa reunión, negó haber recibido el dinero. Un año después de publicado el video, no hay ninguna investigación fiscal activa en Honduras por ese caso. Un cable de Wikileaks del entonces embajador de Estados Unidos en Honduras, Charles Ford, dice no podía informarle a Zelaya sobre operaciones antinarcóticos sensibles por temor a poner en riesgo la vida de oficiales estadounidenses. Busquen cable Wikileaks, embajador Ford Honduras, está disponible. Esto no es de un partido, el narco compra a todos, siempre ha sido así en Honduras. Y mientras los cachiros se construían su imperio, los que intentaban frenarlo morían. El 8 de diciembre de 2009, el general Julián Aristide González, director de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, lo interceptaron en su vehículo en el barrio Guanacaste de Tegucigalpa. Policías facilitaron la zona a los sicarios. El 14 de marzo de 2010, el periodista Nahum Elí Palacios Arteaga, de 34 años, director de noticias de la televisora de la UAN en Tocoa, Colón, cubría el conflicto de tierras del Bajo Aguán. Pidió protección al Estado. La CID, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le habría otorgado medidas cautelares. 2 días después de su solicitud, lo acribillaron con fusiles AK-47, 20 impactos de bala. En el juicio de Juan Orlando Hernández en 2024, confesaron que un político hondureño fue quien pidió ese asesinato. El 7 de diciembre de 2011, Gustavo Alfredo Landaverde, Boulevard Los Próceres, Tegucigalpa, días antes había salido en televisión nacional y dijo lo que nadie se atrevía a decir, que jueces, fiscales, policías y políticos estaban coludidos con el narcotráfico. Antes de salir ese día, dijo: si por decir la verdad me van a matar, bienvenida sea la muerte. 2 sicarios en moto lo acribillaron junto a su esposa en el semáforo. Su esposa sobrevivió, él no. La investigación fue detenida. En 2017, David Leonel Rivera confesó en Nueva York que los cachiros ordenaron ese asesinato, ejecutado por sicarios y agentes de la Policía Nacional de Honduras. El 24 de junio de 2013, el periodista Aníbal Barrow, San Pedro Sula, secuestrado, asesinado, su cuerpo encontrado 16 días después en una laguna, desmembrado. 11 años después, en el juicio de Juan Orlando Hernández, David Leonel confesó que lo mandaron a matar porque Barrow hablaba mal de los cachiros. Un periodista muerto porque un narco se molestó por lo que decía en la radio. Parte 3. El narco con corbata. El gobierno de Juan Orlando Hernández 2014-2022. Juan Orlando Hernández llegó al poder en 2014 prometiendo seguridad, mano dura, cero tolerancia, y mucha gente le creyó. Yo entiendo por qué. Pero en febrero de 2024, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, 12 ciudadanos estadounidenses lo declararon culpable de 3 cargos: conspiración para traficar cocaína, uso de armas de fuego y conspiración para traficar armas, condenado a 45 años de prisión hoy libre. Los cachiros declararon que le pagaron millones, que tenía pistas clandestinas en Lempira, que el cártel de Sinaloa le depositó $1,5 millones a través de El Chapo para garantizar protección a sus rutas. Su hermano Tony Hernández ya cumple cadena perpetua por narcotráfico. Y mientras todo eso pasaba, en Honduras la gente que intentaba decir la verdad moría. Durante 8 años en el poder, 48 periodistas, comunicadores y defensores asesinados.
El año más letal fue el 2015. 13 muertos en 12 meses. En promedio, cada 36 horas había una agresión contra la libertad de expresión en Honduras. A los que no podían matar, los enjuiciaban. El periodista David Romero Elner llevaba años denunciando la corrupción del gobierno de Juan Orlando Hernández en su programa. Lo detuvieron en vivo mientras transmitía, lo condenaron a casi 11 años de prisión por difamación. La demandante era la esposa de un fiscal que él había denunciado por corrupción. Y en diciembre de 2015, Arnold Peralta, de 26 años, seleccionado nacional, había estado en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, había jugado en el Glasgow Rangers de Escocia, era jugador del Olimpia. El 10 de diciembre de 2015, en el parqueo de Uniplaza en La Ceiba, a las 5 de la tarde, un sicario en moto lo acribilla mientras abría la puerta de su carro. 18 impactos de bala. El asesino tardó 2 minutos. El presunto actor intelectual, José Rafael Sosa Méndez, alias El Chafalo, fue capturado en 2017. Honduras lo procesó únicamente por portación ilegal de armas. En 2025 fue extraditado a Estados Unidos y condenado a casi 12 años por narcotráfico. 10 años después del asesinato de Arnold Peralta, nadie ha sido condenado en Honduras por ese crimen. Parte 4. Los que no salen en los tribunales. Los titulares, perdón. Periodistas asesinados 2022 al 2025. Quiero leerles estos nombres despacio porque merecen ser escuchados. Omar Antonio Hurtado Carranza, 11 de marzo de 2022, San Pedro Sula, asesinado a balazos en la colonia La Pradera, caso impune. Carlos Peralta, el Merenguito, 11 de abril de 2022. La Ceiba, Atlántida, conductor del programa Enamorados de la Música. Para sobrevivir también manejaba taxi. Lo mataron a tiros mientras conducía en la colonia Murcia. Caso impune. Ricardo Ávila, 29 de mayo de 2022, Choluteca, camarógrafo y director de noticias en Metro TV. Le dispararon en la cabeza el 26 de mayo. Murió 3 días después. Edwin Josué Andino, 10 de octubre de 2022, 23 años, Comayagüela. Trabajaba en la Tribuna TV. Desconocidos llegaron a su casa, lo sacaron a él y a su papá y los mataron a los dos afuera. Caso impune. Carlos Gerardo Barahona, 31 de enero de 2023, Colonia Kennedy, Tegucigalpa. Asesinado a balazos cuando se dirigía a su vivienda. Caso impune. Francisco Javier Ramírez Amador, 21 de diciembre de 2023, 39 años, Danlí El Paraíso, periodista de Canal 24. Había sobrevivido un primer atentado en mayo de ese mismo año. Le asignaron escolta policial, pidió más seguridad, le dijeron que no había personal suficiente. En diciembre lo atacaron de camino a su casa. 5 balazos. El escolta resultó herido y estaba tramitando asilo político cuando lo mataron. Caso también impune. Luis Alonso Teruel Vega, 28 de enero de 2024, Atima, Santa Bárbara. 2 desconocidos lo obligaron a bajar de su vehículo y le dispararon al menos 3 veces. Caso impune. Henry López, 22 de marzo del 2024, Colonia La Esperanza, Tegucigalpa. Lo atacaron mientras cambiaba una llanta de su microbús. Murió en el hospital. Caso impune. Douglas Enrique Arce, 3 de junio de 2024, Choluteca, camarógrafo de Choluvisión, Canal 27. Lo mataron durante la celebración de su cumpleaños. Javier Antonio Hércules Salina, 1 de junio de 2025, Santa Rosa de Copán, cubría crimen organizado. Estaba bajo el Mecanismo Nacional de Protección del Estado desde 2023. Después de sobrevivir a un intento de secuestro, 2 sicarios en moto lo acribillaron a las 4 de la mañana dentro de su taxi.
Comunicador número 11, asesinado Aguirre, el mismo día, 1 de junio de 2025. Uticalpa Olancho, cronista deportivo de 68 años, encontrado muerto con heridas de arma blanca. Los dos murieron el mismo día, días después del Día del Periodista hondureño. Entre 2022 y 2025, 13 periodistas y trabajadores de medios asesinados, solo 3 casos con condena. Desde 2001 hasta 2026, 103 personas vinculadas a medios de comunicación asesinados en Honduras, el 88% de esos crímenes impunes, y en 2024 el Estado hondureño fue responsable del 45.9% de todas las agresiones contra periodistas registradas ese año. Parte 5. El Honduras Gate y lo que viene. 2025-2026. Juan Orlando Hernández condenado a 45 años en Nueva York. El 1 de diciembre de 2025, Donald Trump lo indulta. Y desde una oficina rentada en Estados Unidos con dinero sacado del Estado hondureño, específicamente de una cuenta de INSEP, según los audios, Juan Orlando coordina con el presidente Asfura montar lo que él mismo llama una célula informativa. Cito textual del audio filtrado. Vamos a montar una célula, presidente, desde aquí de Estados Unidos. Informativa, para que no nos rastreen ahí en Honduras. Va a ser como un sitio de noticias latinoamericanas. Estuve en una llamada con el presidente Javier Milei y fue exitosa. Muy buena. Se vienen unos expedientes contra México. Se vienen unos expedientes contra Colombia. Y lo más importante, contra Honduras. En este caso, contra la familia Zelaya. Eso es Juan Orlando hablando con Asfura el 30 de enero de 2026. 37 audios filtrados de WhatsApp, Signal y Telegram fechados entre enero y abril de 2026, sometidos a análisis forenses por los investigadores de Honduras Gate y Diario Red. En los audios también se escucha hablar de violencia como herramienta de control. Juan Orlando Hernández transmitiendo a Tomás Zambrano que si hay que matar gente para estar tranquilo se va a hacer, citando a Pablo Escobar como referencia. Al mismo Romeo Vázquez Velázquez, el jefe de las Fuerzas Armadas que encabezó el golpe de Estado en el 2009, coordinando con militares para empezar la cacería. El portal que publicó los audios recibió 39.618 intentos de hackeo en un solo día, el 7 de mayo de 2026, mayoritariamente desde Estados Unidos e Israel, los mismos países mencionados en los audios. Eso no es coincidencia. Y la respuesta de México nos hizo esperar. El camarón de Choluteca y Valle, el segundo mercado más importante para los productores del sur, con exportaciones de casi 29 millones de dólares al año bloqueado. El café, el aceite de palma, veremos medicamentos, asfalto, materiales de construcción, que Honduras importa de México, todo en la cuerda floja. Las empresas no esperan que los políticos arreglen nada, cierran, reducen, botan gente y los que se quedan sin trabajo no son ni Jon, ni Fabio Lobo, ni Carlos Zelaya. Son Doña María con los hipotes que empezaron su primer trabajo en una camaronera. Los hondureños en México, los que trabajan, los que estudian, los que mandan remesas, ellos no planearon nada de esto, pero son los primeros en sentirlo. En los primeros 88 días del 2026, más de 10.000 hondureños deportados, promedio de 129 por día. Y eso fue antes de que el Honduras Gay explotara públicamente. Parte 6. La pregunta que nadie quiere hacer. ¿Quién está limpio? Voy a decir algo que sé que va a incomodar a todos y lo digo precisamente por eso. Esta historia no es del Partido Nacional solo. No es Juan Orlando Hernández solo. Es de un sistema que lleva desde los años 80 funcionando igual, con diferentes caras, diferentes camisas, pero el mismo negocio. Porfirio Lobo Sosa, Partido Nacional, su propio hijo condenado en Nueva York, lo implicó bajo juramento de haber recibido $500,000 de los cachiros, nunca tocado por la justicia hondureña. Juan Orlando Hernández, Partido Nacional, condenado a 45 años por narcotráfico, indultado por Trump, ahora montando operaciones de desinformación desde Estados Unidos. Carlos Zelaya, Partido Libre, aparece en video grabado por los cachiros negociando $500,000 del narco para la campaña de Xiomara en 2013 y para el comandante.
admitió haber estado en la reunión un año después del video. Ninguna investigación activa. Manuel Zelaya, expresidente, fundador del Partido Libre. El cable de Wikileaks del embajador americano decía que no le podía dar información de operaciones antinarcóticos porque ponía en riesgo vidas de agentes. La Fiscalía hondureña en 2012 lo investigó junto a sus hermanos por lavado de activo vinculado a narcos. El caso fue archivado sin requerimiento fiscal. Xiomara Castro, cuyo cuñado aparece en ese video, cuyo gobierno registró en 2024 el nivel más alto de agresiones contra periodistas perpetradas por el Estado, el 45.9%, 11 comunicadores asesinados durante su administración. Nasria Fura, el presidente actual, aparece en los audios de Honduras Gate, coordinando directamente con Juan Orlando Hernández la célula de desinformación, aprobando el uso de dinero público para montar la operación. Ninguno está limpio. Y el pueblo hondureño de todos los partidos sigue pagando la cuenta. Parte final. ¿Por qué importa hoy? Desde 2001 hasta 2026, 113 periodistas y trabajadores de medios de comunicación, de medios asesinados en Honduras, el 88% de esos crímenes impunes. Desde los años 80, el narco metido hasta los huesos del Estado hondureño, de Mata Ballesteros a los cachiros, de los cachiros a Juan Orlando Hernández y de Juan Orlando Hernández a la Honduras Gate. Y ahora un expresidente condenado por narco, indultado por Donald Trump, montando un medio de desinformación para atacar a México, Colombia y sus opositores en Honduras, mientras el país paga las consecuencias diplomáticas y económicas de lo que él planeó. No es casualidad que este tema esté siendo suprimido en Honduras. No es casualidad que el algoritmo esté enterrado enterrando estas conversaciones para la gente dentro del país. No es casualidad que los medios locales, muchos de los cuales tienen dueños con los mismos vínculos que hemos estado describiendo, no estén cubriendo como merece. Alguien quiere que Honduras no conecte los puntos y nosotros desde afuera, desde adentro, desde donde sea que estemos, tenemos la responsabilidad de no dejar que esto pase. Los datos que escucharon hoy tienen fuente, tienen nombre y tienen expediente judicial. Busquen Alfredo Landaverde, busquen a Nahum Palacios, busquen a Aníbal Barrow, busquen el caso de Fabio Lobo en el Distrito Sur de Nueva York, busquen los audios de los Honduras Gate en hondurasgate.ch, busquen el narco video de Carlos Zelaya en Inside Crime, busquen el cable de Wikileaks del embajador Ford sobre Zelaya y el crimen organizado. No me crean a mí, vayan a buscar los nombres. Y hay más. Les dije que iba a hablar sin proteger a nadie, y lo que acaban de escuchar es solo la primera capa. Porque hay una dimensión de esta historia que casi nadie está conectando con el narcotráfico, con el Honduras Gate, con los periodistas muertos, y es la que más me duele, porque involucra tierra, bosques, ríos y a las personas más pobres y más desprotegidas de Honduras. Vamos a la segunda parte. La otra matanza. Los defensores ambientales. El país más peligroso del mundo. Global Witness es una organización internacional que documenta asesinatos de activistas ambientales en todo el mundo. Cada año publican un informe y cada año Honduras aparece en los primeros lugares. En 2023, con el mismo número de asesinatos que México, 18 defensores ambientales muertos, pero México tiene 10 veces más población que Honduras, per cápita. Honduras fue en 2023 el país más letal del mundo para defender la tierra, el agua y el medio ambiente. No el tercero, no el quinto, el primero.
Desde 2010 hasta 2026, más de 150 defensores ambientales asesinados en Honduras. El 90% de esos casos están impunes. Entre 2020 y marzo de 2026, 70 personas más asesinadas por defender la tierra y el territorio. Los departamentos con más muertes: Colón con 27, Atlántida con 10 y Lloro con 8. El 64% de todos los casos en solo 3 departamentos de los 18. ¿Y qué tienen en común estos departamentos? Megaproyectos, minería, hidroeléctricas, empresas palmeras, tala ilegal, todos en territorios indígenas o campesinos, todos con concesiones firmadas por funcionarios del Estado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo dijo de forma contundente: defender la tierra o el medio ambiente en Honduras es una situación de alto riesgo, es casi una sentencia de muerte. Y esto no es nuevo, viene de décadas. En 1995 fue asesinada la ambientalista Blanca Janet Caguas, presidenta de la Fundación ProLancet, que protegía Punta Sal en Tela, un balazo en su propia casa. La Corte Interamericana condenó al Estado hondureño por ese crimen. En 97, Carlos Escaleras, defensor del ambiente en Tocoa, Colón, esperado en su negocio y asesinado a tiros. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también condenó al Estado en ese caso. Y en 1998, Carlos Andino Luna, defensor ambiental en Olancho, asesinado al salir de una reunión municipal. 3 condenas internacionales contra Honduras. El Estado pidió perdón y siguió pasando. El caso de Berta Cáceres, el crimen corporativo más documentado de Honduras. El 2 de marzo de 2016, La Esperanza, Intibucá, 11 de la noche. Hombres armados irrumpen en la casa de Berta Cáceres, la asesinan a tiros. Su compañero, el activista mexicano Gustavo Castro, sobrevive herido. Berta tenía el premio Goldman 2015, el premio ambiental más importante del mundo. Tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Había denunciado amenazas de muerte repetidamente. La mataron igual. Berta lideraba la resistencia del pueblo lenca contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, una represa que iba a ser construida sobre el río Gualcarque, el río sagrado del pueblo lenca en Río Blanco, Intibucá. La empresa detrás del proyecto se llamaba DESA, Desarrollos Energéticos S.A., y pertenecía a la familia Atala Sablat, una de las familias más poderosas de Honduras. 8 personas fueron condenadas por el crimen, entre ellas Roberto David Castillo Mejía, presidente ejecutivo de DESA, sentenciado a 22 años como coautor intelectual en 2022. La Corte Suprema ratificó esas condenas en noviembre de 2024, pero los autores intelectuales más altos, los hermanos Atala, Daniel, Jacobo, Pedro y José Eduardo, nunca fueron llevados a juicio, y un implicado clave permanece prófugo hasta hoy. Ahora viene lo que la mayoría no sabe. En febrero de 2026, 10 años después del asesinato, el grupo interdisciplinario de expertos expedientes del CID publicó su informe final y lo que encontraron es de otro nivel. El 67% de los fondos del proyecto Agua Zarca, más de 12 millones de dólares, fueron desviados para actividades ilícitas. Esos fondos vinieron del Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCIE, y del Banco de Desarrollo de los Países Bajos, el FMO. Dinero de instituciones internacionales de desarrollo, supuestamente destinado a construir una represa, fue usado para pagar sicarios, comprar silencio, corromper instituciones y financiar operaciones de vigilancia e inteligencia contra Berta y el COPIM. Los investigadores rastrearon cómo funcionó el fraude. DESA presentaba facturas de una empresa contratista llamada Copreca, pero el dinero no llegaba a Copreca.
llegaba a una empresa pantalla llamada Concasa, controlada por Castillo Mejía y los Atala. Desde ahí se distribuía a sicarios, a periodistas que cubrían favorablemente el proyecto, a informantes infiltrados en organizaciones que se oponían a la represa, a funcionarios corruptos, a abogados que defendían a paramilitares acusados de asesinato. DESA incluso pagó viajes de funcionarios del gobierno hondureño a Washington para defender a Honduras ante la Comisión Interamericana. En las 48 horas posteriores al asesinato de Berta, se cobraron 3 cheques por 500,000 lempiras de una cuenta del BAC. Esa cifra coincide exactamente con lo que confesó el sicario Mariano Díaz Chávez como pago por el crimen. Y los registros telefónicos analizados por la Fiscalía hondureña conectan directamente a los sicarios con altos ejecutivos de DESA, con funcionarios del gobierno y con miembros de la oligarquía hondureña. El informe del GIEI dice textualmente que el gobierno necesariamente tenía conocimiento previo de los planes de asesinato y no hizo nada para advertir a Berta. El gobierno dejó el mismo que hoy está en los audios de Honduras Gate y las concesiones del proyecto Aguasarca, que supuestamente fue cancelado tras el asesinato, siguen activos. El poder sigue interesado en construir esa represa, más allá de toda la estela de sangre que lo rodea. Busquen informe GIEI Honduras Berta Cáceres 2026. Está disponible en la página de la CIDH. Los hermanos Hernández, lo que no alcanzó a decirse en el primer bloque. Ya les hablé de Tony Hernández, cadena perpetua más 30 años, pero hay detalles del juicio que necesitan escuchar porque son el retrato más claro de cómo funciona el sistema. Tony marcaba la cocaína que producía con sus iniciales TH, las iniciales de Tony Hernández estampadas en ladrillos de droga. Cuando lo arrestaron y los agentes encontraron uno de esos ladrillos, le preguntaron qué era y Tony respondió supuesta droga. No negó que fuera droga, dijo supuesta. En el juicio declararon 5 narcotraficantes como testigos de la fiscalía. Confesaron haber estado involucrados en decenas de asesinatos y en el tráfico de toneladas de cocaína. Y todos señalaban lo mismo, que Tony usaba el acceso del Estado para proteger las operaciones. Alexander Ardón, ex alcalde del Paraíso Copán, confesó bajo juramento haber estado involucrado en 56 asesinatos y el tráfico de 140 toneladas de cocaína desde Honduras hasta Guatemala con la ayuda de Tony. Ardón también testificó que en 2012 Tony le dijo que iba a postularse para diputado y que hoy iba para la presidencia, y que a partir de ese momento, para no ser extraditado, Tony solo iba a prestar 2 servicios al narco: el alquiler de sus helicópteros para mover cargamentos y seguridad para los transportes. Cada vuelo de helicóptero costaba $50,000 y Tony, siendo congresista, tenía acceso a los radares del gobierno hondureño usados para combatir el narcotráfico y los usaba para garantizar que los vuelos de droga no fueran interceptados. El antinarco convertido en radar del narco. Otro testigo, Víctor Hugo Díaz Morales, alias El Rojo, testificó que Tony le pidió $40,000 para la campaña de Jo a diputado en 2005 y que en 2009 aportó $100,000 para la campaña presidencial de Porfirio Lobo y la reelección del Congreso de Jo. El $1,500,000 que el Chapo le mandó a Jo a través de Tony, ese dinero fue entregado a Hilda Hernández, hermana del presidente, que murió en un accidente de helicóptero en 2017, misterioso accidente, nunca investigado a fondo. En el 2011, Tony llamó al entonces jefe policial de Copán, Juan Carlos El Tigre Bonilla, para ordenar el asesinato de un narcotraficante guatemalteco. El jefe policial cumplió la orden. El mismo El Tigre Bonilla fue nombrado después director de la Policía Nacional de Honduras por Jo. El jefe de la policía que ejecutaba órdenes de asesinato del hermano del presidente ascendió a dirigir toda la institución policial del país. Busquen juicio Tony Hernández. Corte del Distrito Sur de Nueva York, octubre de 2019.
Busquen el nombre Alexander Arlón, todo está en el registro del tribunal. La dimensión que nadie mide, lo que cuesta todo esto en vidas ordinarias. Quiero hablar de algo que los números no capturan bien. Hemos hablado de narcos, de políticos, de empresas, de bancos internacionales, pero detrás de cada uno de esos nombres hay comunidades enteras que perdieron algo y que nunca lo van a recuperar. El Bajo Aguán, Colón, una de las regiones más violentas de Honduras durante más de una década. ¿Por qué? Porque ahí confluye todo: palma africana, narcotráfico, tierras campesinas reclamadas, empresas con conexiones políticas y cero presencia del Estado que no sea militarizada. Entre 2010 y 2014, más de 100 campesinos y activistas asesinados en el Aguán, la mayoría reclamando tierras que el Estado les había dado en los años 70 mediante reforma agraria y que después les fueron quitadas a través de contratos cuestionables y presión violenta. Naún Palacios murió cubriendo eso, murió en Tocoa, Colón, la misma zona donde los cachiros tenían su base de operaciones, donde el narcotráfico y el conflicto de tierras eran la misma cosa. Y ese patrón se repite en todo el norte y occidente de Honduras, en Atlántida, en Lloro, en Santa Bárbara, donde hay un proyecto extractivo, minería, palma, madera, hidroeléctrica. Hay comunidades desplazadas, amenazas, muertes, y las muertes quedan impunes porque los dueños de esos proyectos tienen teléfonos directos con funcionarios del gobierno, con jefes militares y fiscales. Juan Bautista Silva y su hijo Antonio, ambientalistas en Comayagua, febrero de 2025. Los encontraron desmembrados en un área boscosa mientras documentaban tala ilegal, la misma tala ilegal que financiaba a grupos armados de la zona. Juan López, defensor ambiental en Tocoa, Colón, septiembre de 2024. Salía de la iglesia, donde era delegado de la palabra de Dios, cuando lo balearon dentro de su carro. Luchaba contra la minería a cielo abierto en el noreste del país. Tenía medidas de protección del CID. Lo mataron igual. La CID le había dado medidas de protección, el Estado hondureño no las implementó, y el CONADET, la institución que se supone debe defender los derechos humanos en Honduras, documentó 67 quejas de personas en riesgo entre 2022 y 2025. En el 75% de los casos, las víctimas habían denunciado amenazas directas antes de ser atacadas. El Estado sabía y no hizo nada. El dinero internacional en la trama. Como los bancos de desarrollo financiaron el crimen. Este es el capítulo que más incomoda a la comunidad internacional. El BCIE, Banco Centroamericano de Integración Económica, financió el proyecto Aguasarca. Sus proyectos auditores internos encontraron que DESA no tenía experiencia en producción de energía, que los planes ambientales eran débiles y que no existía documentación de consultas con las comunidades afectadas. Lo sabían y aún así desembolsaron el dinero. El FMO, el Banco de Desarrollo Holandés, también financió el proyecto pese a que Berta Cáceres informó personalmente a su personal que nunca se había realizado ninguna consulta válida con los pueblos indígenas. El FMO se retiró del proyecto después del asesinato, dando por perdido el préstamo, pero el financiamiento estaba activo durante toda la época en que se planificó el asesinato. Y el BCIE, ese mismo banco que financia proyectos en toda Centroamérica y que habla de desarrollo sostenible, es el mismo banco que, según Inside Crime, ha tenido historial de préstamos cuestionables, incluyendo el financiamiento a la empresa Odebrecht para el pago de sobornos en Guatemala. ¿Qué significa eso? Que el dinero que viene de afuera para el desarrollo de Honduras, supuestamente para mejorar la vida de la gente, puede terminar pagando el asesinato de quienes se oponen a los proyectos que ese dinero financia. Es un círculo perfecto de impunidad con financiamiento internacional. Y Honduras nunca se adhirió al Acuerdo de Escazú, el único tratado internacional en América Latina que protege específicamente a los defensores ambientalistas. El único país de Centroamérica que no lo firmó. Lo han pedido organizaciones civiles durante años. La respuesta sigue siendo no. Cómo los helicópteros, las pistas y el radar, cómo el Estado hondureño se convirtió en infraestructura del narco.
Ya mencionamos que Tony Hernández alquilaba helicópteros para transportar droga y usaba los radares antinarcóticos del Estado para proteger los vuelos, pero eso es solo una pieza. Los cachiros controlaban el 90% de las pistas clandestinas de aterrizaje de Honduras. Esas pistas no existen en el vacío, existen en tierras privadas, en fincas, en zonas rurales donde el dueño de la tierra coopera o es el mismo narco. Muchas de esas fincas tenían contratos con empresas del Estado. Muchas de esas pistas estaban en zonas militarizadas donde los soldados no veían nada. En el juicio de Juan Orlando quedó documentado que él mismo recibía cargamentos de cocaína en aeropuertos de San Pedro Sula y Tegucigalpa, no en pistas clandestinas, en el monte, en aeropuertos, con tráfico civil y militar normal a su alrededor. Eso implica complicidad de controladores de vuelo, de personal de seguridad, de aduanas, de inteligencia militar. Cuando la Fiscalía de Estados Unidos describió a Honduras como un narcoestado, eso es lo que quería decir, no que había narcos en el país. Eso hay en todos los países, sino que el Estado mismo, sus instituciones, su infraestructura, sus funcionarios eran parte operativa del negocio de la droga. Y eso construyó una cultura institucional que no desaparece con un cambio de gobierno. Las personas que facilitaron esas operaciones, los soldados, los policías, los funcionarios de aduana, los jueces que archivaron casos, siguen en sus puestos, siguen cobrando salario del Estado y en muchos casos siguen siendo los mismos con quienes el nuevo gobierno tiene que trabajar. Eso es lo que hereda cualquier presidente de Honduras. No una institución neutral que puede reformar con voluntad política, una institución infiltrada que tiene sus propias lealtades, su propia lógica de supervivencia y décadas de complicidades acumuladas. El algoritmo, los medios y la iglesia. ¿Por qué Honduras no sabe lo que sabe? Hay una pregunta que me hago constantemente cuando trabajo en este tipo de contenido. ¿Por qué la gente en Honduras no sabe esto? No toda la gente, pero la mayoría. ¿Por qué cuando uno menciona los cachiros o el juicio de Juan Orlando Hernández o los audios del Honduras Gay, mucha gente dice que eso es politiquería, que es inteligencia artificial, que es un invento? No es porque la gente sea tonta, es porque hay un sistema activo y bien financiado para que no lo sepa. Los grandes medios de comunicación en Honduras, los canales de televisión, los periódicos de circulación nacional tienen dueños y esos dueños tienen relaciones con los mismos grupos económicos y políticos que aparecen en la historia de esos medios, que esos medios no cubren. No es teoría, es estructura empresarial verificable. El informe del GIA sobre el asesinato de Berta Cáceres documenta que DESA pagaba periodistas para cubrir favorablemente el proyecto Aguasarca, pagaba con dinero desviado de los préstamos internacionales, comprar periodistas con plata de bancos de desarrollo. Eso es lo que pasó. El mismo sistema funciona para el narcotráfico y para la política. Los medios que reciben publicidad del Estado, del gobierno de turno, tienen un incentivo estructural para no incomodar al que firma los cheques. Y después está la iglesia. Algunas iglesias, no todas, han sido actores activos en la fragmentación de este tipo de información, predicando que hablar de política es divisivo, que hay que dejar los asuntos del mundo en manos de Dios, que el enfoque debe estar en lo espiritual. Eso no es neutral, eso es funcional al poder. Una comunidad que no cuestiona al Estado es una comunidad que no exige rendición de cuentas. Y finalmente el algoritmo, las plataformas de meta están diseñadas para maximizar el tiempo de uso. El contenido que genera más interacción es el contenido que provoca reacciones emocionales fuertes. El contenido de investigación lento, denso, con nombres y fechas y datos, no compite con un video de comedia o con un debate político encendido. Y cuando el contenido viene de cuentas fuera del país, el algoritmo lo clasifica como menos relevante para audiencias locales. El resultado es que los hondureños dentro del país ven menos de esto, no porque les importe, porque no les importe, sino porque el sistema está configurado para que no les llegue. Por eso importa compartir, por eso importa copiar el link y mandarlo directo, por eso importa hablar de esto en grupos de WhatsApp, en conversaciones de familia, con los vecinos,
porque el canal directo de persona a persona es el único que el algoritmo no puede enterrar del todo. Lo que puede venir, el escenario que nadie quiere nombrar. Voy a ser muy directo. No sé lo que va a pasar, nadie lo sabe, pero hay señales que es importante nombrar. El Honduras Gate reveló que hay personas con acceso al poder, al Congreso, a las Fuerzas Armadas, a la presidencia, que están coordinando con un condenado de narcotráfico que opera desde el extranjero. Eso no es solo corrupción, eso es una estructura de poder paralela que sigue funcionando independientemente del resultado electoral. Los audios incluyen conversaciones sobre violencia como herramienta política, sobre empezar cacerías, sobre que si hay que matar gente para estar tranquilo, se va a hacer. Eso no es retórica de cantina, es planificación documentada. La respuesta de México todavía está desarrollándose y la postura de Estados Unidos, que indultó a Jo y que tiene sus propios intereses económicos de seguridad en Honduras, es impredecible. La ayuda estadounidense a Honduras depende de certificaciones de derechos humanos que en el pasado se han dado aunque no se cumplieran las condiciones. Y adentro del país hay una élite económica y política que tiene demasiado que perder con una investigación real del Honduras Gate, empresas, familias, instituciones que llevan décadas construyendo su posición sobre los mismos cimientos que estamos describiendo. Esa élite tiene recursos, tiene abogados, tiene medios y tiene experiencia en sobrevivir escándalos. Lo que puede detenerlos no es ninguna institución hondureña sola, lo que los ha detenido históricamente. Cuando los ha detenido es la presión combinada de la justicia extranjera y de la opinión pública informada. La justicia extranjera ya está trabajando. Los audios del Honduras Gate ya están en manos de investigadores internacionales. Ya hay instituciones mirando esto desde afuera. La opinión pública informada, esa es la parte que nos toca a nosotros. Lo que nos toca hacer. Desde los años 80 hasta hoy, Honduras ha sido gobernada por un sistema que usa el Estado como instrumento de enriquecimiento propio, que mata a quien lo denuncia, que compra a quien puede comprar y que silencia lo que no puede comprar. Ese sistema no tiene partido, no tiene ideología, tiene intereses y esos intereses han sobrevivido a Mel Zelaya, a Pepe Lobo, a Juan Orlando Hernández y están tratando de sobrevivir al Honduras Gate. Lo que hemos hablado de esto, los que estamos tratando de que esta información llegue a la gente dentro del país, no somos periodistas de carrera con recursos y equipo detrás, somos personas con teléfonos y conexión a internet haciendo lo que podemos con lo que tenemos. Y sé que muchos de ustedes están cansados, sé que hay una fatiga real de tanta noticia mala, de tanto nombre corrupto, de tanto caso impune. Yo la siento también. Pero el cansancio es exactamente lo que el sistema necesita de nosotros, que nos rindamos, que dejemos de hablar, que decidamos que no vale la pena. Landaverde no se cansó y murió diciéndolo. Palacios no se cansó, murió descubriéndolo. Cáceres no se cansó, murió resistiéndolo. El Francisco Javier Ramírez, que sobrevivió un primer atentado en mayo de 2023, que pidió más escoltas y le dijeron que no había personal, que siguió trabajando igual, no se cansó y lo mataron en diciembre. La diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros estamos vivos y eso nos da una responsabilidad que ellos ya no pueden cumplir. No les pido que se conviertan en héroes, les pido que compartan esto con una persona, con su familia, con sus amigos, con la gente de su colonia. Les pido que cuando alguien diga que esto es inteligencia artificial o es mentira o es politiquería, le digan los nombres: Alfredo Landaverde, Nahum Palacios, Aníbal Barrow, Francisco Javier Ramírez, Berta Cáceres, Arnold Peralta, un futbolista, y los 103 periodistas y los 150 defensores ambientales y los que vendrán si no hacemos nada. Esos nombres son la prueba de que esto no es politiquería, es historia, es sangre, es Honduras. Busquen los nombres, cuéntenle a alguien, no dejen que el silencio gane.